¿verdad? ¿Ustedes tienen acceso a una carpeta? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahí nuevamente voy a cargar todo, muchachos. Presentaciones, lecturas, todo, ¿de acuerdo? Para que las tengan acceso ahí. Bueno, a ver, muchachos. Para empezar, este bloque, a costa de lo que pensemos, es un poco, hasta cierto punto, creo que muchos creen que es como reinicio, la verdad es que no. Tiene una alta implicación con los otros bloques, con el primero, con el segundo y con el tercero, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que, aunque es un tema un poquito más profundo en el carácter de biología celular, que en este caso es más biología molecular en este caso, hay que darle la pauta de que todo lo que al final vamos a ver como paciente y seguramente todas las enfermedades que encuentren, que vayamos a ver en este caso, híjole, va a ser bien extraño que las vean en la clínica, ¿eh? Es muy poco frecuente, aún con toda la segregación que hemos tenido de participación europea aquí en México. Aún así, es muy difícil encontrar los padecimientos, pues, como ejemplos que se encuentran en la parte que vamos a ver del cuarto bloque. Entonces, la idea es que ustedes los vean, que lo entiendan, y si algún día se lo topan, bueno, sepan cuál es el fundamento. La verdad es que es muy sencillo, pero este cuarto bloque lo que tiene es muchísima información, entonces hay que manejarlo con cuidado. Y hay mucha información que seguramente ustedes no manejan. ¿Qué lectura les recomiendo? Bueno, para empezar, como siempre, Papá Leninger, como es la parte que me ha gustado en ese cuarto bloque. Y no me gusta tanto el Maquis, no me gusta tanto, en este caso, ahí se me fue el otro, Maquis y el Marx. De hecho, recomiendo un libro de biología celular que es el Alberts. El Alberts es un libro muy didáctico para nivel de licenciatura, para para diferentes carreras médico-biológicas, y creo que explica muy bien muchísimos de los mecanismos que vamos a ver aquí. Y la verdad es que no necesitamos profundizar más allá, eso lo van a hacer en genética. Entonces, simplemente nos interesa la parte de biología molecular y es con lo que nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es el Marx, es el Marx, no, es el Albert y es el Leninger, para que ustedes puedan verificarlos y leerlos, ¿de acuerdo? Entonces, es como mi recomendación. Si quieren guiarse con otro libro, adelante, pero yo creo que dale con el Marx. Yo creo que el Albert y el Leninger son suficientes para este bloque, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, muchachos, vamos a empezar con este tema. Bueno, ¿pueden ver la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto, muchísimo. Cualquier cosa ya saben, pueden preguntar, ¿eh? Entonces, ustedes háganlo, por favor, que para eso es esta clase, para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, jóvenes, vamos a visualizar estas dos cosas, DNA. Y antes de entrar de lleno con el DNA, pues hay que ver justamente la forma de calificar. Si no se les ocurre hacer otro paro, por no sé, porque, no sé ahora quién no le paguen, o no sé por qué fue, la verdad es que no sé ni por qué fue el paro anterior, entonces, no sé la X razón del paro anterior, pero si no sucede otro paro, la idea es hacer 2 exámenes directamente en el bloque, y que eso va a representar el 85% de su calificación, y el otro 15% va a estar segregado en tareas, prácticas, casos clínicos y participaciones. ¿Qué tareas? La neta no voy a dejar, pero las prácticas y los casos clínicos sí se van a revisar, ¿de acuerdo? Se van a dar como entregables y son los que van a tener ese 15% junto con las participaciones, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario de esta forma, muchachos, de calificar? No. ¿O está todo bien? Perfecto. Todo bien, profe. Todo bien. Bien, perfecto. Ok, vamos a ver justamente esta parte de DNA. Y en esta parte de DNA, la verdad es que a mí me gusta mucho este tema, o más bien este bloque, porque al final toda la parte final de mi doctorado fue biología molecular, entonces fue algo con lo cual me embebí muchísimo. Entonces, cualquier duda, adelante, jóvenes. Bueno, para empezar, este artículo ya es un poco viejito,
Salió hace un buen ratito, pero me llamó muchísimo la atención cuando salió. Cuando revisé este artículo, encontré que el genoma del ajolote, esta bonita especie que radica en México, justamente en las secciones, en los humedales que hay en la Ciudad de México, en específico en Xochimilco, que más que humedal ya parece desierto, este organismo se encuentra presente ahí. Cuando se analizó su genoma, resultó ser más importante de lo que debería o de lo que se imaginaba. Se determinó que el genoma, es decir, la cantidad de información genética que tenía el ajolote, numéricamente hablando, era 10 veces la del humano. Entonces, ahí, desde ese punto, nos dimos cuenta que la cantidad de información que tuviera este organismo, pues lo está ocupando muy bien. No quiere decir que sea mejor genéticamente hablando. Aquí solamente el artículo nos habla de que tiene un montón de DNA. ¿A qué chingados lo quiera? ¿Quién sabe? Pero lo tiene. ¿De acuerdo? Algunos científicos establecen que ese genoma tiene secretos escondidos, como la regeneración celular. Entonces, pues es interesante desde el punto de vista de investigación y pues desde el punto de vista biológico también, ver que una especie tenga una gran cantidad de DNA que esté funcionando un organismo como el ajolote y lo mantenga pues con sus características físicas, fenotípicas y genotípicas. ¿De acuerdo? A ver, ahí está. Empezar a apagar mi computadora. Entonces, bueno, este bonito ajolote tiene la ventaja de tener un genoma más grande que el nuestro y de hecho es 10 veces más grande. Imagínense la cantidad de información que tiene ese animal. Y bueno, de genética no vamos a hablar tanto, vamos a hablar un poquito de segregación mendeliana, vamos a hablar muy poco, porque esa parte fuerte la van a tocar seguramente en la clínica, cuando estén llevando genética en específico, y van a ver que es más difícil la genética que la biología molecular. Y pues es interesante hablar de biología molecular porque lo vamos a asociar con genética, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo ciertos rasgos son transmisibles entre las personas, entre las especies, entre cada uno de estos organismos, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos parecemos a la mamá? ¿Por qué nos parecemos a papá? ¿Por qué nos parecemos al vecino? ¿Por qué nos parecemos al lechero? ¿Por qué nos parecemos a cierta persona? ¿De acuerdo? Esta parte de genética y de transmitir los genes a nuestra progenie no es simplemente por querer sobrevivir, sino ha llevado con sí mismo un montón de presión evolutiva. La verdad es que gran parte de en este caso, del éxito de varias especies es debido justamente a las mutaciones, al cambio, a la diferenciación, a poder hacer algo diferente con respecto a una respuesta del ecosistema, ¿de acuerdo? Tienen que recordar o tienen que ver que la mayoría de los procesos evolutivos se llevan a cabo por mutaciones, ¿de acuerdo? Cambios en la secuencia genética del DNA. Vamos a manejar algunos conceptos bastante sencillos, como el DNA, que es un ácido nucleico, que está prácticamente guardada toda la información para sintetizar proteínas. No hay lípidos, no hay carbohidratos, no hay otra cosa codificada en el DNA más que aminoácidos y proteínas. ¿De acuerdo? Vamos a ver que el gen es la unidad básica de la herencia. Los genes son los que se transmiten entre las personas. Y vamos a ver dos cosas que es el locus. Ahorita les voy a explicar qué es el locus. Pero me interesan más los otros términos que es fenotipo, genotipo y alelo. Supongamos, el genotipo es la constitución genética de un organismo. Es cuáles son los genes que tiene cierto tipo de individuo. Y el fenotipo es la manifestación física de esa información genotípica. Es lo que nosotros podemos ver, lo que podemos palpar. ¿De acuerdo? Supongamos, en este caso, todos tenemos el gen que nos va a dar justamente el iris, pero algunos tienen un color café, otros grisáceo, otros verdes, otro azul, pero están de acuerdo que todos tienen el mismo gen para que sea la actividad del ojo, en este caso del iris, esta migración que puede hacer el iris. El fenotipo es el que va a cambiar.
Bueno, estas diferencias entre los distintos fenotipos es lo que se llama alelo. Supongamos, ¿alguien aquí tiene el cabello rizado, chino? Yo. Ok, Viridiana. A ver, Viridiana, ¿tu papá o tu mamá son chinos? Mi papá. ¿Tu papá, tu mamá no? No. Ok, si te dijera, ¿qué tan chino tienes el cabello? ¿Cómo dirías? ¿Lo tienes como tu papá o un poquito más lacio? No, sí lo tengo un poco más. Bueno, está como más ondulado, no es como tan chino como el de mi papá. Ok, es un poquito menos chino, por así decirlo. ¿De acuerdo, Viridiana? Sí. Perfecto. Aquí vamos a ver algo bien importante. Los genes de tu papá están opacando los genes de tu mamá, pero los dos están expresando. Ahorita vamos a ver este tipo. Supongamos, mi pelo es lacio. Lacio como la lacio, vaya. Mi mamá tiene el pelo chino, bueno, es un poco quebrado, no es chino. Mi papá es lacio como pinche perro. O sea, es muy lacio, muy lacio, muy lacio. Y entonces mis genes, mi fenotipo es lacio, pero tengo cabello. En este caso el de Viridiana, su fenotipo es chino, pero sigue siendo cabello. Supongamos, cada uno va a tener un tipo de cabello porque tiene el gen que va a codificar para la formación del cabello, pero el hecho de que sea lacio, de que sea quebrado, de que sea chino, de que sea corto, de que sea delgado, de que sea grueso, eso es el fenotipo, lo que podemos observar. Los distintos tipos de cabello es lo que llamamos alelos, formas alternativas de un mismo gen. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esta parte, jóvenes, de alelo, genotipo y fenotipo? ¿O a alguien no le queda claro? Sí, de hecho lo acabo de entender, porque en Está la prepa claro. me confundió mucho el significado de alelo. Perfecto. Recuerden, toda la parte de los fenotipos es lo que vemos. Las distintas formas de este gen es lo que llamamos alelos. El fenotipo es lo que podemos ver, podemos palpar. Todos tenemos el gen para los ojos, pero algunos tienen ojos cafés, azules, verdes, grises. Esa forma de verlo es el fenotipo y las diferentes formas es lo que llamamos alelo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se expresa ese gen? El cabello chino, el cabello rizado, los ojos de color, el color de piel, todo como la parte que nosotros nos hace distintos y diferentes es justamente esa forma alternativa de este gen, ¿de acuerdo? Vean, esto de locus dice, el lugar donde se localiza un gen en el cromosoma. Ahorita no saben ni qué es un cromosoma, pero se los voy a presentar. Esto es un cromosoma, jóvenes. Y un cromosoma, véanlo como si fuera la línea del metro. Y cada estación del metro es un locus. ¿Queda más o menos clara esa analogía, muchachos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vamos a tener un locus en Pantitlán, otro en Universidad, otro locus en Coyoacán, otro locus en Centro Médico, otro locus en Michuca, Aymatan, cuidado. Entonces, este espacio, cada región de localización del cromosoma es un locus, ¿de acuerdo? Y en ese Profe. locus, mande usted. Sí, perdón. Entonces, ¿cualquier punto del cromosoma puede ser un locus? No, no. No cualquier punto. Hay ciertas regiones donde se localizan. Por eso les llaman locus, porque vamos a ver, justamente hablando un poquito de DNA, imagínate que tienes todo este cromosoma. ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. Yo, Mildred. Imagínate que tienes ese cromosoma, Mildred. ¿De acuerdo? Ujú. Vas a ver que del 95% de tu DNA que tienes en el cuerpo es DNA repetitivo. Le llaman DNA basura, pero no es DNA basura. 5% son genes traducibles. Entonces, con esto tú no puedes decir que cada punto sería un locus, porque es muy poco lo que hay de genes traducidos. ¿Más o menos, Mildred? Ok, entonces el gen que se puede traducir es el locus. Exactamente, exactamente. Ok, gracias, profe. No, ¿de qué?
Vamos a ver justamente que estos locus regularmente los marcamos para ver ciertos tipos de genes. Van a haber algunas personas que estos locus van a estar modificados. Y esa modificación es lo que hace que tengamos variables justamente en enfermedades o características. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Y vamos a ver que tenemos ciertos pares homólogos de la mamá y del papá. Y esta sección de pares homólogos es muy importante porque, a ver, ¿por qué no podemos, supongamos, tener una relación consanguínea con un familiar cercano? ¿Por qué? Porque Que si tiene... disminuye la... Ajá, sí, A ver. continúa, perdón. Ah, bueno, Adelante. yo tenía entendido que porque disminuye la variabilidad genética. Ok. ¿Entienden ese concepto de variabilidad genética? Sí. Sí, Sí, Perfecto. Pues justamente es por eso que debemos de tener esta variabilidad, porque imagínense que yo no expreso ningún error, pero tengo un gen guardado que está mal. ¿Y qué tal que si mi hermana tiene el mismo gen mal, pero no lo expresa? Y tenemos progenie. Mi hijo o el hijo de esta unión consanguínea va a tener ambos genes rotos y lo va a expresar. Por eso es muy factible en este caso de las relaciones consanguíneas tengan problemas a expresarse. Algún padecimiento, alguna enfermedad, algún síndrome, el síndrome, o en este caso el cromosoma California, que es el síndrome de Down. Entonces, esto puede ocurrir justamente por esa deficiencia, porque no hay variabilidad biológica. Y vamos, Viridiana dijo algo bien interesante y se lo pregunté con maña, porque le dije, oye, ¿eres más china que tu papá o menos? Y me dijo, no, soy menos china que él. ¿Qué está pasando aquí? Imagínate, es más, te lo voy a poner a ti, Viridiana. Imagínate que tu papá tiene 100 queratinas dobladas, porque al final ese es el principio del rizado, la unión de los puentes de sulfuro de la queratina, ¿de acuerdo? Si él tuviera 100 queratinas así que hacen su pelo rizado, ¿qué número te darías tú respecto a tu cabello quebrado? Un número, el que tú quieras. ay, no sé, yo creo que un 80, 90 tal vez. Ok, perfecto. Entonces, no es 100% como tu papá. ¿Por qué no eres 100%? ¿Qué está pasando? ¿Ahí? Bueno, no sé, pero creo que el cabello rizado es una herencia que se da, pero en este caso, la mitad que está aportando tu papá está siendo dominante al respecto del de tu mamá, pero el de tu mamá también se está expresando. Y el de tu mamá es lacio, supongo, en este caso, Viridiana. Sí, Entonces es un 0 en rizado. ¿Quedamos? sí. Perfecto. Entonces ella tiene 100, pero queratinas lisas. Y tu papá tiene 100 queratinas chinas. Y tú vas a tener 80% de queratinas rizadas y el otro 20%, ¿qué son entonces, Viridiana? Lisas. Exactamente. Tenemos este aporte de mamá y de papá. Cuando el gen es dominante, así, pero dominante a lo machín, tu cabello chino sería igual al de tu papá. Pero en realidad no está siendo totalmente dominante, porque está dejando que un poco de los genes de tu mamá, que es este cabello lacio, se estén expresando. Por eso tu cabello no es completamente chino. Ambos son dominantes, pero el que está mandando en este caso es la expresión de los genes de tu papá. Para todos, ¿queda más o menos claro esto? ¿Por qué su cabello Sí. es quebrado? sí. Sí, perfecto. Muy bien. Viridiana, echa la culpa a tu mamá. ¿De acuerdo? Diablos. Ok, bueno, justamente estos dominantes y recesivos no solamente es para una expresión, supongamos, del cabello chino, del color de los ojos, sino también está asociado a enfermedades. Vamos a ver más adelante que hay unas enfermedades localizadas en cierto tipo de cromosomas.
Por eso es que algunas enfermedades hereditarias se expresan en hombres y en otras son simplemente portadoras en mujeres, porque están ligadas al cromosoma X. Vamos a ver justamente gran parte de este tipo de enfermedades. Y bueno, se puede asociar no solamente el cabello, en los hombres puede ser el tipo de barba, el tipo de bigote, cómo se expresa, el color. También ya se ha asociado que muchas de las personas que presentan barba, la misma cantidad de genes que van a la expresión de vello facial, pues da que se empiece a caer el de la cabeza. Entonces, una por otra. Bueno, todo esto hasta aquí fue para determinar que hay información en el DNA que nos da un carácter fenotípico. Y nosotros ya lo sabemos, lo leemos en un libro, lo podemos ver en internet, donde sea que lo saquemos. Pero en los principios era muy difícil saber qué demonios era el DNA, cómo se transfería esa información. ¿Por qué mi papá es chino? ¿Por qué mi mamá es china? ¿Y por qué yo soy lacio? ¿Soy adoptado? ¿Qué pasó? ¿Por qué el lechero se me ve bonito? Toda esa parte de por qué hay esa transferencia de genes es la que nos interesa, es la que empezó a hablarle o hablarle bonito a Michel. Michel en 1865 empezó a fraccionar núcleo, citoplasma, mitocondria y empezó a ver qué tenía cada uno. Él se dio cuenta que había una fracción en el núcleo que se precipitaba y era un tipo ácido. Lo llamó, como era de núcleo, lo voy a llamar nucleína. No sé qué diablo sea, pero ya le puse nucleína. Entonces, llegó Altman con los trabajos que había presentado Michel y dijo, ok, ya sé que está en el núcleo, ya sé que es ácido, ¿qué más tiene? Él encontró, dijo, esta cosa que está en el núcleo tiene proteínas, esta cosa tiene kilos y kilos de fósforo y es ácida. Entonces, la parte nuclear, en este caso el contenido nuclear, es un ácido con proteínas y con fósforo. Por eso, cuando se empezó a analizar cómo se transfiere el DNA, dijeron, pues son las proteínas. ¿Por qué? Porque yo encontré proteínas. Si hay proteínas en el núcleo, se deben de transferir las proteínas. Grave error. No fue hasta cuando llegó este trío que fue Avery, McLeod y McCarthy, que empezaron a hacer experimentos bien bonitos. Ellos tomaron una cepa de Streptococcus pneumoniae, que es roja, muy virulenta, muy virulenta. Tomaron una alícuota o una jeringa de esta bacteria y se le inyectaron al ratoncito. ¿Qué creen que le pasó al ratoncito? Es una cepa virulenta. Se infectó y murió. Se infectó y se murió y se peló. Exactamente. Sobrevivió. No, se peló. Se peló. Es una cepa muy virulenta. Streptococcus pneumoniae es una cepa bastante violenta. De hecho, muchas de las infecciones, aparte de la bendita Pseudomonas aeruginosa que vive en los hospitales, también Streptococcus pneumoniae también es una bacteria que es muy difícil de quitar. Bueno, ¿todos entendieron este experimento? ¿Alguien tiene dudas de esto? No, Porque a partir... No, todo bien. Perfecto, porque a partir de aquí voy a seguir con los otros y quiero que pongan mucha atención. Entonces dijeron, ok, hasta aquí voy bien. Inyecté una bacteria virulenta y el ratoncito se peló. Voy a tener una cepa no virulenta, es decir, no va a causar muerte. Tomo la cepa, se le inyecta al ratoncito y el ratoncito, súper chido, no le pasa nada, ¿de acuerdo? Sobrevive. La libra, bien chido. Después, toma la cepa virulenta, la que mató, y la voy a calentar para matarla. Tomo una alícuota de esta bacteria muerta y se la inyecto al ratoncito. ¿Qué es lo que va a pasar? La bacteria ya está muerta, ¿eh? es una ¿Vive? vacuna, ¿no? A ver, Vidia dijo sobrevive. ¿Quién dijo otra cosa? Yo dije que era como una vacuna. Es el principio de las vacunas, pero ahorita no nos enfoquemos en eso. Eso lo vas a ver en segundo año. Ahorita simplemente veamos cómo vive o muere. ¿Tú qué dices, Mildred? ¿Vive o muere? Vive. Vive. Vidia dijo que vive, Mildred dice que vive. Pues, tienen razón. Como la bacteria está muerta, el ratoncito vive. Ahora, vean lo que voy a hacer. Tomo a la bacteria muerta, calentada, y la voy a mezclar con la bacteria no virulenta. ¿La bacteria no virulenta mató? No. No. ¿La bacteria calentada mató?
No. No. Entonces, No. si yo mezclo esto y se lo inyecto al ratoncito, ¿qué le debe de pasar al ratoncito? Nada. 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 ¿Qué creen? Se peló. Chanclas. Se lo llevó el payaso, jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué demonios pasó? Si la bacteria muerta no hacía nada y la cepa no virulenta tampoco le hacía nada. Cuando hicieron este ensayo, McCarthy y Avery dijeron, la regamos. Alguien la cagó. Alguien. No fui yo, pero alguien la cagó. Lo repitieron. Seguía pasando lo mismo. Y entonces dijeron, aja la baraja. Es decir, la bacteria muerta de alguna forma le transfirió la virulencia a la bacteria viva no virulenta. Y entonces ahí se les prendió la idea, dijo, esta es la forma de transferir resistencia a antibióticos. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero dijeron, ok, a ver, entonces la bacteria muerta de alguna manera le dio a la bacteria viva la capacidad de matar. Le dio las armas. ¿Qué armas le dio? Y entonces, Avery y McCarthy dijeron, ok, vamos a separar los 4 componentes que conocemos. Vamos a separar los azúcares, vamos a separar las proteínas, porque al final, cuando descubrieron la protamina, dijeron, pues si tiene proteínas, seguramente las proteínas lo tenemos. Entonces vamos a probar las proteínas, vamos a probar los carbohidratos, vamos a probar al RNA, que también ya lo conocían, y a lo que estaba en el núcleo, que es el DNA, y vamos a probar cuál de estos 4 generan que la bacteria se vuelva una maldita. Y hicieron el ensayo varias veces. Se dieron cuenta que el responsable era el DNA, lo que se encontraba en el núcleo. Y entonces ya no pusieron la bacteria completa. Tomaron a la bacteria no virulenta, le pusieron el extracto de DNA de la bacteria virulenta, el puro DNA, no toda la bacteria, solamente el DNA, lo agregaron al carro de cultivo. ¿Y qué creen que pasó con la bacteria? Se volvió virulenta. Cuando se le inyectaron al ratoncito, ¿qué creen que va a pasar? Colgó los tenis. Colgó los tenis, se peló. Esto es porque la bacteria, de alguna manera, obtuvo del DNA que le dimos, sacó la patogenicidad y se volvió todo el maldito tiempo. Ya está bien descrito. Vean, aquí esta es una fotografía en tiempo real en campo de contraste. Ahí ves las bacterias y dices, esas bacterias no están haciendo nada. Pero si ya tiño de fluorescencia, en rojo están segmentos de DNA marcados y en verde está el citoesqueleto de la bacteria. Vean qué está haciendo. Literalmente está pescando DNA. ¿Qué está pescando? No cualquier DNA, está buscando resistencia a antibióticos, está buscando mejor procesos de infección, mejor supervivencia. Las bacterias tienen esa ventaja, jóvenes. Pueden aceptar genes fácilmente para hacer los suyos y, o ser más resistentes o ser más virulentos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esta parte del DNA y la transferencia, muchachos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí. Muy Doctor, bien. Mande usted. ¿cualquier tipo de bacteria puede hacer eso? Cualquiera. Unos utilizan los pilis o los flagelos y otros utilizan otra forma de interacción como unos pilis más pequeñitos, pero esos se van moviendo. Haz de cuenta que la bacteria se mueve y ese movimiento va sensando. Se llama quorum sensing. Ese quorum sensing sensa bacterias, pedazos de DNA y nutrimentos. Y empieza a ver dónde puede aceptar eso. Pero todas las bacterias, todas, Natalie, pueden hacer eso. Aceptar. Oiga, yo sí sabía que las bacterias eran malas, pero ahora las odio más. No, son unas malditas. La verdad es que son muy buenas robando genes y haciendo lo suyo. Por eso hay bacterias multiresistentes.
porque hay un montón de bacterias que, supongamos, hay algunas que son resistentes supongamos, a cefalosporinas y otras a fluoroquinolonas. Y de pronto se muere una y la que era resistente a fluoroquinolonas roba la resistencia a cefalosporinas. Entonces, ahora la maldita bacteria es resistente a fluoroquinolonas y a cefalosporinas. Ya tiene una doble resistencia. Entonces, por eso es tan malo tomar antibióticos de manera no controlada. Por estos procesos. Si matas una bacteria, sí, pero estás dejando el campo lleno de nutrientes para que otra bacteria robe el gen y lo empieza a hacer suyo. Ese es el problema. La basura que generamos es el tesoro de las bacterias. Entonces, por ¿Hay eso... una forma de impedir que roben el ADN? No, ninguna. Biológicamente hablando, o sea, ya como en el estómago, en la boca, en cualquier lugar del cuerpo, ¿a eso te refieres? Ajá. No, O no sé, sobre alguna superficie fuera del cuerpo. fuera del cuerpo sí se puede controlar matando a la bacteria. No hay tanto problema. Pero ya en el cuerpo es muy difícil, porque no puedes controlar eso. Y ahí viene una complicación aún más grande, jóvenes. ¿Han escuchado del microbioma? Sí. ¿Qué es? A ver, ¿qué han escuchado? Díganme, cuéntenme así rapidísimo. ¿Qué es el microbioma de lo que han escuchado? Pues es como el ecosistema de microorganismos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, viene la parte bonita, justamente. Cada microbioma de cada persona es diferente. No hay ningún microbioma idéntico. Ninguno. Ni en piel, ni en axila, ni en estómago, ni en cara, ni en pulmón, ni en ningún tejido. El microbioma de cada uno es único. Por eso es tan difícil Profe, controlarlo. ¿Manda usted? ¿el microbioma también refiere como al material genético o solo como a los microorganismos y todo eso? Solamente a los microorganismos. Sí, porque si hablaras del material genético, eso ya se llama metagenoma. Ah, ok. Sí. No, ¿de qué? Entonces, vean la importancia. Las bacterias es una lucha armamentista. Nosotros creamos un antibiótico y estas hijas de su madre están generando resistencia ahora para otro. Entonces, supongamos, ¿a alguien aquí le han recetado para una infección penicilina con ácido clavulanílico? No que recuerde. No Bueno, que me acuerde. bueno, la penicilina es un antibiótico. Y el ácido clavulanílico es un inhibidor de beta-lactamasas. ¿Qué pasa? La penicilina, es más, se los voy a dibujar. A ver, permítanme. Déjenme conecto esto. Es que se me acabaron las plumillas de mi tarjeta, de mi tableta gráfica, entonces es un poco difícil ya de escribir. A ver, ¿pueden ver la pantalla, muchachos? Sí. A ver. Perfecto. Miren, ¿qué es lo que ocurre en este caso? ¿O por qué tenemos esta idea? Nosotros, voy a dibujarlo muy fácil. Nosotros tenemos un anillo que se llama penicilina. Y es un antibiótico. Y lo que hace prácticamente sobre las bacterias es que no puedan desarrollar su membrana, su pared celular. Y entonces, como no pueden desarrollar su pared celular, pues quedan huecos y la bacteria, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas bacterias que cuando tú le das penicilina, la bacteria libera algo llamado beta-lactamasa, que lo que hace es romper esto. Y entonces cuando llega la penicilina acá, la lactamasa la toma y la parte. Y genera 2 pedacitos de penicilina, que esto ya no tiene actividad. Y entonces tu penicilina sirve para 2 cosas.
Panada y panada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Crear ácido clavulánico. El ácido clavulánico lo que hace es romper beta-lactamasas. Esto es una lucha, jóvenes, todo el tiempo. Tú generas beta-lactamasa inhibidor de ácido de tu beta-lactamasa. Y entonces, a veces las bacterias dicen, ok, me mataste con el ácido clavulánico. Y después hay otra que no tiene beta-lactamasas, pero entra la penicilina y la bacteria dice, está chingón, aquí está tu penicilina. Voy a tener yo en la membrana una bomba para sacarla. Entonces, esto es una guerra, jóvenes. Nosotros creamos algo y la bacteria se está ajustando para quitar eso. Y esto es lo que genera resistencia a antibióticos, que las bacterias comiencen a aprender nuevas formas de deshacerse de los antibióticos. ¿De acuerdo? Para eso es el clavulánico, para inhibir la beta-lactamasa que rompe la penicilina. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos Doctor, claro, una muchachos? pregunta. ¿La Claro que sí. resistencia a antibióticos se da de forma individual o puede que sea como ya un fenómeno colectivo? O sea, yo me voy a hacer bueno, mis bacterias se van a hacer como resistentes a los antibióticos si yo como individuo tomo y tomo y tomo y tomo antibióticos a cada rato, o puede que a mi cuerpo llegue una bacteria de otra persona y esa otra persona en su organismo ya la volvió resistente a antibióticos y a mí la bacteria llega ya con ese empoderamiento. Entonces, no sé, o sea, sí, no sé si pude explicar mi pregunta. Sí, y la respuesta es las dos. Ay, oiga, Las dos, Natalie. voy a vivir traumada. Sí, qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Que tan frágiles somos. Entonces, entre más uso inadecuado demos a los antibióticos, va a ser peor. Entonces, por eso esa idea de tratar de dar conciencia que no hay que utilizar antibióticos indiscriminadamente, justamente por esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si quieren alguno de estos artículos, con todo gusto los paso. Este es muy bonito, es precioso. Y trae videos en los cuales ustedes pueden acceder bastante bien. La verdad es que se me hace muy didáctico este tipo de componentes. ¿Qué pasó, Ada? Oiga, bueno, se ha escuchado que dentro del microbioma también hay bacterias que son benéficas para nuestro organismo. Claro, Están claro que sí. en el intestino, en la piel, etcétera. Pero cuando tomamos algún medicamento, también, o ese antibiótico también mata a las bacterias que son Claro buenas, que sí, ¿no? claro que sí. Y entonces, o sea, sí es como factible, como que sigamos, me genera esa duda. Mira, los antibióticos tienen una función. Y al final, el hecho de tomar antibióticos sí tiene un impacto directamente en tu microbioma. Pero yo te lo digo de manera personal. Yo solamente tomo antibióticos cuando de plano ya ni siquiera puedo moverme por un proceso infectivo. Realmente no tomo antibióticos, nunca. Nunca tomo antibióticos. Trato de mantenerme... a ver, el cuerpo es bendito y sabe defenderse solito. Si no sabe es porque evolutivamente debo de morir. Pero, al final, creo que tenemos ese instinto de supervivencia y tomamos el antibiótico. ¿Cuál es el problema en este caso, Ada? Que tomamos antibióticos a veces innecesarios. No es lo mismo atacar a una bacteria con penicilina, que es un mecanismo suave, atacarlo con ciprofloxacino, con otras bacterias, con antibióticos de nueva generación súper agresivos que pueden tener un impacto mucho más negativo en la salud. Entonces, no es lo mismo atacar una bacteria con una pistola que con una escopeta. Y el problema es que al mínimo daño queremos utilizar un AK-45 para matar una bacteria. Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Qué tipo de antibiótico estamos tomando? ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. No, ¿de qué pasó, Natalie? Es que respecto a ese comentario, bueno, a mí algunos médicos, como cuando me llegan a recetar antibiótico, me han hecho la recomendación de que coma alimentos altos en probióticos, prebióticos, en esas cosas para como intentar restaurar la flora intestinal. Sí, claro. De hecho, justamente hay un concentrado de lactobacillus que son Kasei shirota, que es el Yakult, y hay otro
hay un liofilizado que venden que es muy bueno justamente para restablecer la microbiota. De hecho, este mismo liofilizado que se utilizó de lactobacillus fue como el principio para los tratamientos de resistencia para niños que les dan complejos de RNA ribosomal de bacterias y con eso los proteges casi a nivel de una vacuna. Son bien interesantes esos. ¿Qué pasó, Daniela? Yo tengo una duda. ¿Por Claro. qué un antibiótico es mal recetado? Por ejemplo, ahorita que una de mis hermanas se enfermó de COVID, un antibiótico, y lo que nos dijo otro doctor era que en lugar de hacerle bien el antibiótico, solamente bajó sus defensas. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué cuando un antibiótico es mal recetado, como que en vez de ayudar, empeora? ¿Por qué lo hace o por qué lo hacen los médicos? No, ¿por qué lo hace el antibiótico? Porque el antibiótico al final lo que hace es matar bacterias y te mata las que tú quieras. Tú tienes en tus vías aéreas bacterias que justifican. Prácticamente la mayoría que se enferma de COVID, los que responden mal, pues tienen un proceso inflamatorio crónico. Y ese proceso inflamatorio crónico lo que ocasiona es que casi siempre cuando tienes un proceso de COVID fuerte, tienes una infección secundaria. La infección secundaria es la que complica en este caso. Muchos de los médicos justifican el hecho de dar antibióticos como un método preventivo. Es decir, dicen, pero si dice que el antibiótico no le va a dar en su madre el virus, y el médico, a bien a decir, está en lo correcto. Dice, sí, no le va a dar en la torre al virus. Pero, ¿qué pasa si en este caso, supongamos, el familiar tiene una complicación y le pega una bacteria y comienza a tener una infección por COVID y una infección de vías aéreas por una bacteria? Tendrías que atacar dos problemas y ya hay un proceso infectivo. ¿Qué es lo que muchos justificaron ahí? Es lo que están haciendo es un método preventivo, pero el método preventivo tiene un costo que te estás de la piel, de la boca, del esófago y de todas las zonas donde tengas bacterias. Ese es el problema. Que al final, perdón, déjenme mucho a sus compañeras. Al final, este proceso de tener bacterias en ciertas zonas del cuerpo no es malo. Es un proceso de estimulación. Mantiene al cuerpo diciéndole, mira, no te puedes dormir en tus laureles porque tienes una pinche bacteria en el intestino que está queriendo entrar y la neta no le vamos a abrir la puerta, vamos a matarla. Y entonces estás montando una respuesta inmune, se le llama respuesta inmune asociada a mucosas. Entonces estás montando una respuesta inmune, incluso en la piel, los procesos de desescamación, la sudoración, toda la lisosima, todos los productos químicos que secreta la piel, los ácidos que secreta la piel, es una forma de mantener a raya justamente estas bacterias. Pero ¿cuál es el inconveniente en este caso? Que mantiene a tu sistema inmune activo. En cuanto tú dejas de tener ese estímulo, pues tu sistema inmune empieza a hacerse flojo, si así lo quisieras ver. Pues sí estás matando en este caso con las bacterias del antibiótico y aquí aquí sí no sé, Daniela, qué sería lo mejor, porque están los artículos así en contracara y cada uno tiene su justificación de ser. Unos dicen, es que es innecesario recetar antibióticos en un paciente con COVID. Y tienen razón. Y están los otros artículos que dicen, sí, pero el 80% de los pacientes que recibieron tratamiento preventivo con antibióticos resuelven mejor la enfermedad con una complicación por COVID. En este caso, ¿tú qué decidirías? ¿A ti qué te parecería bien? ¿Prevenir? O, en este caso, tener las consecuencias de tener una infección secundaria. Pues es que está difícil decidir, ¿no, doctor? Exacto. ¿Ven la complicación en este punto? Es muy difícil tratar de dar un punto de vista porque hay médicos que dicen, estuvo mal, dale antibióticos. Y otros decirle, no estuvo mal, está previniendo que tenga una infección secundaria.
Entonces, híjole, es un poquito difícil. Cuando no hay un tratamiento específico, como en este caso para el SARS-CoV-2, es bien difícil tener un método o un tratamiento en específico, porque cada uno va a establecer sus condiciones. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Qué Ay, pasó, Natalia? perdón, ya, la última que hago sobre esto. No, no te preocupes, adelante, adelante. Entonces, si dice que todas las bacterias pueden hacer eso de robar ADN como para hacerse más chidas, las bacterias benéficas Ajá. del cuerpo también lo pueden hacer, ¿no? Claro. Pero yéndonos a un escenario súper apocalíptico de unos cuantos cientos de años o decenas de años, quién sabe, Ajá. en el que ya todas las bacterias malas mutaron así súper cañón y que ya de verdad, o sea, ¿cree que sí se llegue a dar ese escenario en el que se vuelvan absolutamente todas las bacterias malas como muy, muy resistentes y ya sea como súper prohibidísimo dar antibióticos porque ya de plano no te sirven para nada? O sea, ¿usted cree que sí lleguemos en algún punto a Yo eso? creo que sí, pero habría un punto en el cual sería un punto de inflexión, porque ten en cuenta que estamos viendo la parte de nosotros como personas. Hay un montón de personas que tiran los antibióticos al agua, a la tarja, a la calle, y eso se va al mar y también tiene efectos sobre los organismos que están en el mar y a los peces y a la flora. Entonces, me encantaría decirte que solamente es el impacto a nosotros, pero impacta a todo, Natalie. Ese es el problema. Que los antibióticos no solamente afectan a unas bacterias, afectan a todas a las que va a pegarle. Entonces eso hace más difícil todavía. El impacto lo hace un poquito más apocalíptico en ese punto. Vaya, la sexta extinción. Ojalá y no vaya a pasar eso mientras esté vivo. Pero si les toca, se me pasan el chisme. Doctor, ¿Qué pasó, Eduardo? así en un paciente que no se ha medicado, no, es que no comprendo cómo es que la bacteria llegó así, como hasta allá, ¿no? Hasta el ADN. ¿Cómo burló todos los filtros del sistema inmunitario, los linfocitos? A ver. No entiendo tu pregunta. A ver, explícame cómo es eso, porque no entiendo. Ajá, es que ahorita acaba de explicar que pues la bacteria roba el ADN, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo le hizo la bacteria para llegar hasta el complejo, el rendido, cómo se defiende el cuerpo? ¿Cómo lo burló? Pero supongamos, el lumen del intestino. ¿Cómo es el lumen del intestino, Eduardo? Con muchas microvellosidades. Muchas microvellosidades. En cada microvellosidad seguramente hay un pedestal de bacterias. Y en esos pedestales de bacterias, una bacteria se muere. Una bacteria... ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué le impide? A ver, imagínate, Eduardo, imagínate que tú quieres, necesitas un trasplante de corazón, Okay. ¿no? Imagínate. Y tienes una persona al lado, y esa persona muere, ¿de acuerdo? ¿Qué tendrías que hacer tú para obtener ese corazón? Uy, abrirlo y cortar las conexiones que tenga con su cuerpo y ponérmelo a mí con mucho cuidado. Exactamente. Ahora imagínate tú como bacteria que tienes un al lado que ya se murió. Ya si se murió la bacteria, pues su membrana, su pared celular ya valió gorro. Su contenido ya está liberado. Ya no tiene una organización. A ver, las bacterias no hacen apoptosis. ¿De acuerdo? Las bacterias tienen una membrana. Las bacterias no tienen núcleo. Tienen su DNA desperdigado por todos lados. Entonces, es bien fácil que una bacteria se muera y ya rompió toda su pared y dejó todo su contenido y digo a la bacteria, mira, ay, tiene una resistencia a cefalosporinas, esa me la guardo yo. Así de sencillo es en este caso, Eduardo. Queda un poquito más claro, creo que ya entendí tu parte, pero en este caso, como las bacterias están muriendo, lo que hacen justamente es eso, tomar el desecho de la bacteria que quedó y meterlo dentro de sí mismo. ¿Mediante qué? Mediante los flagelos, o en este caso los pili, que son segmentos que prácticamente lo que hacen
es, uno, darle movilidad, y dos, en este caso, pescar DNA. ¿De acuerdo, Eduardo? ¿O más o menos? Sí, entonces estoy entendiendo que o sea, la bacteria mala que le roba a la buena es, o sea, esas bacterias buenas que se mueren son más superficiales, o también pueden las bacterias malas entrar más profundo y robarlo. No, Adelante. a ver, ve, es más, creo que ya sé a qué va tu punto. Mira, a ver, déjame, voy acá. Borro esto, no guardar. Supongamos, si esto fuera un pedacito del intestino, una microbiosidad, tú vas a tener aquí bacterias, algunas buenas, porque ¿cómo sé que son buenas? Porque no se están muriendo todas, las estamos manteniendo a raya. Imagínate ahora sí que llega una bacteria mala. Una bacteria mala. Esta bacteria mala, para empezar, lo primero que va a hacer es tratar de quitar a la bacteria buena para robarle este espacio y que quede libre para ella. Es lo primero que va a hacer. Pero, pues las bacterias buenas no se van a dejar. Van a tratar de repeler justamente el ataque de esa bacteria. Y también el sistema inmune, y es que esto ya es más inmuno, muchachos, pero el sistema inmune, hay algo bien bonito que se llaman macrófagos residentes de mucosas. Imagínense que esto es la membrana de las células y estos son los núcleos. Y hay algunas células del sistema inmune, son preciosas, que hacen esto, muchachos. Sacan una patita y dicen, ah, mira, esta yo la conozco. Y después saca otra patita de las intersecciones y dice, ah, mira, esta yo no la conozco. La célula lo que va a hacer es montar una respuesta inmune para tratar de destruir a esta. Si esta la destruye bien, lo que va a hacer es, va a llegar un macrófago, se va a tragar a la bacteria y la va a degradar. No va a dejar expuesto su sistema, todo su DNA para que otra bacteria la agarre. Pero, ¿qué pasa si en este caso, por alguna extraña razón, por un choque, lo que sea, un choque térmico, lo que quieras, queda muerta la bacteria y queda expuesto su DNA, todo su contenido? Ahí ya puede llegar incluso una bacteria que no era patógena y pescar esto y dice, ah, mira, esto me agrada. Y volverse ahora una bacteria patógena completamente y empezar a atacar directamente. ¿De acuerdo? Esto es porque prácticamente la mezcla de los alimentos, el antibióticos, la fiebre, cómo respondes en tu sistema inmune, si estás inmunocomprometido, a las mujeres les afecta brutalmente su ciclo menstrual, a la respuesta inmune, el embarazo. No, son demasiados factores que van a ver en segundo año, Eduardo. La verdad es que me encantaría explicarte más, pero te voy a confundir más porque no tienes todos los fundamentos de inmuno. Por eso. ¿De acuerdo, Eduardo? Sí, ya me quedó más claro, gracias. Sí, no te preocupes. Sé que me encantaría explicarlas más, pero híjole, les voy a dar más conceptos que van a ser más difíciles de procesar. ¿Qué pasó, Ada? Yo quería preguntar si, digamos, todas las bacterias tienen como esa misma capacidad como de adaptarse y de agarrar como que el material genético de otras bacterias, Sí, o sí. si varía. A ver, todas tienen la capacidad, pero unas son mejores haciéndolas que otras. Pero todos tienen la capacidad, todas. Okay. Todas. Vamos a ver que esta capacidad es debido a unas enzimas que, de hecho, vamos a ver las técnicas de biología molecular que se llaman enzimas de recombinación, enzimas de restricción, ¿de acuerdo? Les vamos a dar salto y seña de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, no nos adelantemos, apenas vamos tomando aire, vamos a seguir con esto. ¿Qué pasó, Daniela? Daniela. Ay, no, disculpe, pero es que no había bajado mi manita. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos que las bacterias son unas hijas del mal, que se están robando el DNA y nos damos cuenta, ¿ok? También hay otra forma de transferir justamente este tipo de información, lo hacen los virus, como los bacteriófagos que infectan algunas bacterias. Yo los ocupé, son bastante sencillos, son bastante simples. Pero bueno, vamos a la parte que nos interesa, la parte
bonita de esto? La parte justamente de las biomoléculas. Ustedes ya vieron casi todas las biomoléculas, jóvenes, y ya las analizaron de alguna manera. Ya vieron los ácidos nucleicos en tercer bloque, vimos en segundo bloque los carbohidratos, vieron en tercer bloque los lípidos, y vieron justamente en primero y tercer bloque las proteínas, ¿de acuerdo? O al menos los aminoácidos. Y en segundo bloque las proteínas, bueno, no, en el primer bloque vieron las proteínas, ¿no? Y aminoácidos vieron en tercer bloque. Entonces, vieron todo el desbarajuste que son todas estas moléculas asociadas a, pues a las células prácticamente. Y vamos a ver que este DNA son ácidos nucleicos organizados de alguna manera que van a codificar para proteínas. Esa es la parte importante o increíble de esto. Este código genético, estos nucleótidos son 4, son pirimidinas y son purinas. Las pirimidinas son la citosina, la timina, y las purinas son la adenina y la guanina. Recuerden, citosina, timina, adenina y guanina son para el DNA. La citosina, el uracilo, la adenina y la guanina son para el RNA. Vamos a ver las características de cada uno de estos componentes. Cuando nosotros tenemos una pentosa, que es el carbohidrato que tenemos aquí abajo, que es este, es 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante de este nucleótido? 1, ¿dónde está pegado el fosfato? Y 2, ¿dónde va a estar el hidroxilo en el carbono 3? ¿De acuerdo? Son bien importantes eso. Y de departamental muchas veces. La unión de una pentosa más una base se le llama nucleósido. Es decir, el carbohidrato con una base púrica es un nucleósido. Cuando ese nucleósido yo le pego un fosfato, esto ya no es un nucleósido, se convierte en un ¿Perdón? ¿Queda claro, muchachos, la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido? Muy bien. Continuar. Antes de hacer la ribosa que vamos a tener en el DNA y en el RNA. Aquí sí me voy acá. No guarda. Es bien interesante, jóvenes, cómo lo vamos a manejar. Y se lo deben de aprender porque puede ser que sea la par muy bien el DNA. A ver. Ribosa la vamos a conocer, bueno, de hecho, a ver, vamos a conocerla así, joven. Así. Oh, que la. ¿Qué está acá? Miren, esto sería una ribosa, muchachos. Tiene 5 lados. Que la. A ver, jóvenes, permítanme tantito. Ay. Me choca no poder escribir bien. Ok. A ver. Ahí está. Tenemos una ribosa, ¿de acuerdo? Perfecto. Tienen carbono 1, 2, 3, 4 y aquí va a tener uno que es el 5. Esta ribosa en el carbono 1 siempre va a estar la base nitrogenada. Y esta base nitrogenada puede ser adenina, puede ser timina, guanina o citosina, ¿de acuerdo? Y la unión del carbono 1 con la base nitrogenada es un enlace glucosídico, ¿de acuerdo? En el carbono 2, para el A, un hidrógeno. En el carbono 3 va a ser un hidroxilo. Va a tener... Esto es para el DNA. Para el RNA, vamos a cambiar este H por otro OH. Esto es para el RNA. ¿De acuerdo? ¿Qué se tienen que aprender de esta parte, de esta ribosa? Muy importante. Este carbono y este carbono. ¿Por qué? Porque van a ser justamente donde ocurren
los enlaces fosfodiéster. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de qué es un enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les dijera, ¿cuál es la característica del nucleótido del DNA? ¿Qué me tendrían que decir? El enlace El fosfodiéster. DNA. Ah, no, perdón. Del DNA es Ok. que hace el enlace glucosídico. Ok, muy bien. En el carbono 1. En el carbono 2 tiene un Hidrógeno. hidrógeno. Muy bien, perfecto. En el carbono 3, ¿qué tiene? Un hidroxilo, Y en el carbono 5, un fosfato. Un fosfato. perfecto. Entonces, entre el DNA y el RNA, la diferencia es que uno tiene hidrógeno, que es el DNA, y el RNA, ¿qué tiene? Un Otro hidroxilo. OH. Un hidroxilo, muy bien. Quédese con esta idea, ¿de acuerdo? Porque vamos a continuar con esta parte. Entonces, regresamos acá. Aquí está, miren, ribosa con su hidroxilo y desoxirribosa con un hidrógeno. ¿De acuerdo? Aquí hay algo bien importante, muchachos. Estas uniones del DNA, esta hebra, que sería esta, tiene una dirección. Y la otra hebra tiene una dirección contraria. Son antiparalelas. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos la dirección? Ah, bueno, porque una va a estar en 5' y termina en 3'. Y la otra va a estar igual, en 5' y aquí va a estar en 3'. ¿De acuerdo? La unión de la misma hebra son enlaces fosfodiéster. La unión entre las dos hebras son puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Queda claro qué mantiene unida las dos hebras? Los puentes de hidrógeno. ¿Qué mantiene unida la misma hebra? Enlaces fosfodiéster. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esa parte, muchachos? Sí. Perfecto. Ok. Ahorita vamos a ver qué es enlace fosfodiéster. Ya lo vimos. Bueno, este enlace, ya que lo vimos, es el enlace glucosídico. Y este enlace que existe en el carbono 5 es un enlace este, ¿de acuerdo? Recuerden que este es el carbono 5 y este es el carbono 3, ¿de acuerdo? Entonces, para tenerlos bien claros. Adeninas, purinas, pirimidinas, y no voy a perder el tiempo en algo que ustedes ya vieron que son las bases nitrogenadas, bla, bla, bla. Lo que quiero que vean en este punto es que estos nucleósidos y nucleótidos funcionaron como base para generar cierto tipo de antibióticos, como la puromicina. Todos estos los vamos a ver, no se preocupen, pero los vamos a ver inhibiendo el proceso, sea la replicación, sea la transcripción o sea la traducción, ¿de acuerdo? Entonces ahorita simplemente quiero que vean de manera general que estos nucleótidos funcionaron como base para cierto tipo de componentes, como la puromicina, que es un antibiótico inhibidor de la síntesis de proteínas, la cordycepina, que es un medicamento para el tratamiento de cáncer, es un antitumoral. Hay algunos antivirales como el Vidaribin, que es activo contra infecciones por herpes o varicela. El AZT que lo utilizan, que son antirretrovirales, que lo utilizan muchísimo en pacientes con VIH. De hecho, si han visto la película El Club de los Desahuciados, Dallas Bullet Club, habla justamente del uso de AZT, justamente en pacientes con VIH, que sí funciona, pero funciona de manera limitada. Pero cuando la mezclan con interferones, funciona muy bien para estos pacientes con VIH. Les recomiendo la película, es muy buena, entonces se les recomiendo que la puedan ver. Hablan justamente del AZT y de un personaje con VIH, en una época en la cual se tenía satanizado a las personas con VIH. Bueno, vamos a ver justamente esta parte del DNA, algunas características que nos importan, pero ahorita nosotros ya lo vemos como dibujitos, bien bonito, una doble hélice antiparalela, unida por puentes de hidrógeno, entre ellas unidas con enlaces fosfodiéster, que es helicoidal, que es una doble hélice, pero descubrir eso sí llevó su tiempo, llevó los experimentos de James Watson y Francis Crick, que al final, bueno, a ellos se les dio el Nobel. Por desgracia, y es algo que la ciencia aún no perdona, no se le dio la verdadera importancia que pudo tener tanto Maurice Wilkins como Rosalind Franklin
respecto a sus participaciones como la difracción de los rayos X de la estructura del DNA. Si los datos de Rosalind Franklin, es seguro que las suposiciones de Watson y Crick, y justo también las de Chargaff, hubieran tenido algún sentido. El 25 de abril salió el artículo y posteriormente se habló justamente de este artículo que rompió los libros, justamente la historia, porque nos dio una estructura del dónde se guarda la vida, pero aún hoy en día seguimos teniendo como que esa espinita que no se le dio la verdadera importancia de Rosalind Franklin y todos sus experimentos de difracción de rayos X. Entonces, esperemos que algún día se le dé aún todavía más, porque la comunidad científica lo sabe. Watson y Crick lo sabían. Bueno, uno de los dos, el otro ya se murió, ¿verdad? Pero aún hoy en día todavía se sigue poniendo en tela de juicio la posibilidad de los descubrimientos de Watson y Crick sin la difracción de rayos X de Rosalind Franklin, que si leen el artículo, yo estoy completamente seguro que las suposiciones de ellos no tienen sentido sin los datos que contribuyó Rosalind Franklin. Entonces, todo es un conjunto, por favor. A veces se tienen estas injusticias en la historia, pero bueno, para eso estamos estudiando, para no cometer ese tipo de errores ni de injusticias. ¿De acuerdo? Otro personaje bien interesante fue Chargaff, que, a ver muchachos, son 6:15. Los veo aquí 6:30. ¿Les parece bien? Les doy 15 minutos. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, muchas gracias.